Vamos a atender a este devocional al cual he titulado Pureza y Poder. Y bueno, yo creo que últimamente nos habíamos estado sintiendo como un poquito distantes en relación a la condición de la alabanza, en donde pues de alguna manera, ¿cómo les puedo decir? No sentíamos la misma situación que se siente como cuando está el cuerpo de los hermanos reunidos en la alabanza, a nuestros hermanos que nos apoyan en esa área. Pero cada que nos reunimos ustedes y yo en esa situación, pues sentimos algo especial. Ahora que tuvimos la oportunidad de volver a tomar la alabanza juntos en físico, pues es una cosa maravillosa, mis amados. La experiencia de sentir al Espíritu Santo mostrándose a nuestras vidas, derramándose, pues es algo glorioso, algo que de verdad vale la pena ser experimentado. Y siempre nos asombra, o al menos a mí me asombra, la belleza de la música, de los cantos que elevamos a nuestro Dios. Es algo maravilloso. Y esto pues simplemente es un anticipo de lo que viene en el cielo, lo que vendrá cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios. El apóstol Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, escribe claramente y dice: oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata, de grandes aguas, y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono. Eso es lo que ahora nosotros tenemos en anticipo cada vez que nos reunimos, cada que hacemos lo que he comentado que se llaman mikras, o sea, cuando estamos de alguna manera ejercitándonos para ese gran día y para toda la eternidad, para cuando estemos delante de la presencia de Dios. La orquesta y el coro celestiales, pues cantaremos un cántico nuevo ante una audiencia celestial, ante el Dios Todopoderoso y ante todo su séquito de ángeles y de esos seres que describe la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bajo esa condición, vemos cómo Juan prosigue describiendo a la iglesia, ¿verdad? Eh, en una condición completa en el cielo. Vamos a estar en una idea bien clarita de pureza y todo el poder desarrollándose en la eternidad. Y todo esto está conectado, la pureza y el poder de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya en el cielo, reinando con Él por siempre y para siempre. Entonces, esa es la realidad. Y todo esto se conecta de una manera muy particular. El pastor Rick Warren, que es un hermano en Cristo, que tiene un ministerio muy grande, que es el ministerio de hombre a hombre, escribió en algún momento dado y dijo: en el ministerio, la pureza privada es la fuente del poder público. ¿Y qué vamos a entender con esto? Miren, vamos a leer del proverbio número 31, del versículo 1 al 9, y aquí nos habla acerca de la pureza y de los desvalidos, de los débiles. Y este es un pasaje muy especial, mis amados. Este proverbio lo escribe el rey Lemuel. Es un profeta que de alguna manera él adquiere de parte de Dios y nos las hace saber. Dice la palabra de Dios: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso es lo que tenemos que entender.
que nosotros, que hemos sido llamados al liderazgo, ya lo hemos comentado en devocionales anteriores, que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados al liderazgo. Por lo tanto, nosotros como líderes no podemos permitirnos el lujo de quedar como tontos, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. Lo leo nuevamente en la versión Reina Valera. Dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué la otra versión dice que es quedar como tontos? Porque ustedes saben que cuando una persona se embriaga, pues desgraciadamente sus 5 sentidos no están activos y muchas ocasiones hace cosas que de verdad lo hacen ver y lo señalan posteriormente como una persona falta de juicio, ¿verdad? El rey Lemuel fue un líder que recibió una enseñanza muy sabia por parte de su mamá y ella le advirtió contra la impureza y contra la embriaguez, como lo acabamos de leer. Entonces, esas dos cosas, la impureza de nuestros corazones, la impureza sexual, la impureza de nuestras relaciones personales y la embriaguez, pueden arruinar la vida de muchas personas. Y esto es lo que nosotros como hijos de Dios, entendiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues ya no debemos permitir, mis amados hermanos, en ningún momento. Esto puede llevarte a olvidar lo que deberías estar haciendo, o sea, olvidar la ley de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que una persona cuando desgraciadamente se embriaga, toma decisiones tan equivocadas que provocan accidentes, provocan problemas y destruyen la vida de familias enteras, mis amados hermanos, por el hecho de no estar en la cordura, por el hecho de perderse en esa condición? ¿Cuántas veces hemos visto accidentes automovilísticos que tristemente dejan luto, dejan dolor y dejan en una condición de deterioro hasta económico a familias completas? No solamente a la familia de la persona que se embriaga y que provoca ese accidente, pues obvio también a la familia o a las familias de las personas que se vieron involucradas en ese accidente y que muchas veces pierden la vida, se pierde una economía, se pierde la paz, la estabilidad, y eso es lo que ya nosotros debemos evitar a toda costa, mis amados. Y dice también que se puede olvidar de atender a los desvalidos en sus derechos, a los necesitados. Recordemos a los menesterosos, recordemos que ya quedamos en que los menesterosos, debilitados o desvalidos son las personas que necesitan algo, que tienen necesidad de alguna situación, ya sea económica, espiritual, de amistad, de acercamiento, porque en muchas ocasiones cuando una persona toma la decisión de no estar en sus 5 cabales, entonces, o en sus cabales propiamente, en sus 5 sentidos, entonces atropella la condición de otras, y eso es lo que ya no debemos hacer. Entonces, en vez de usar nuestro poder para vanagloriarnos en nuestra autosatisfacción, debemos usarlo siempre para el bien. Dice el versículo 8 y 9, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos la oportunidad de levantar nuestra voz en contra de esas personas que están desvalidas? ¿Creen que ahora ustedes y yo podríamos levantar nuestra voz en contra de pues el asesinato que ya se está permitiendo al pasar leyes que permitan el aborto? ¿Ustedes creen que nosotros seríamos capaces y deberíamos de ser capaces de defender los derechos de una persona aún no nacida, de un bebé que está en el vientre de su madre? ¿Deberíamos alzar la voz, sí o no? Entonces también deberemos de defender a todas aquellas personas que de alguna manera tienen una necesidad, mis amados, que están en una condición en donde pues la injusticia de la sociedad los ha marcado y los ha marginado. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco en virtud de lo que vayamos aprendiendo
en virtud de cómo vayamos avanzando en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿quiénes serían los sin voz de nuestra sociedad? ¿O quiénes serían esas personas que no tienen voz? ¿Quiénes son las personas en cuyo favor deberíamos estar hablando tú y yo? Seguramente vamos a ver cómo abarcarían las siguientes personas. Este tipo de personas que no tienen voz ni voto en la sociedad, pues son los pobres económicamente. Ahora sí me refiero a los pobres económicamente. Alrededor del 20% de la población mundial, imagínense que representan unas 1.200 millones de personas, imagínense nada más qué cantidad, vive con menos de 20 pesos al día y se va a la cama con hambre todas las noches. Y aún hay gente que ni eso pueden tener. Hoy nosotros vemos cómo más de 22 millones de niños mueren de enfermedades a nivel mundial prevenibles, enfermedades que se pueden prever. Es decir, aproximadamente 6 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año por situaciones en donde si hubiera habido la economía para la prevención de esas enfermedades, se hubieran evitado esas muertes. Más de 2/3 partes de estas muertes infantiles, o sea, casi 2 millones de estas muertes infantiles prematuras, se deben a enfermedades que pudieron haber sido prevenidas y tratados con simples accesos a intervenciones y condiciones económicas un poco más favorables. Ellos son los pobres, ellos son los necesitados, y por ellos también ustedes y yo tenemos que alzar la voz, mis amados. También hay gente que desgraciadamente en el día de hoy, en el siglo XXI, mis amados hermanos, hay esclavizados, hay gente esclava de otras personas. Miren, se estima que el tráfico de seres humanos esclaviza alrededor de 30 millones de personas alrededor del mundo, la mitad de los cuales están por debajo de los 18 años, casi son niños. La esclavitud, como podemos entender, es una injusticia terrible. Y por eso el versículo 9 de este proverbio nos dice, levanta la voz y hazles justicia. Muchas ocasiones ustedes y yo estamos viendo cómo hay personas que están esclavizando a los jovencitos que están en la calle, que de alguna o de otra manera están siendo víctimas de la trata sexual y todos ese tipo de situaciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a alzar la voz por ellos. Y como les decía, un tercer grupo son los no nacidos, aquellos que aún en el vientre de su mami no tienen ninguna voz con la cual defenderse o valerse. No pueden emitir una voz desde el vientre de su madre para decirles, por favor, no me aborten, por favor, no permitan que esto suceda. Hay unas personas, y nosotros deberíamos de describirnos propiamente como pro-abortistas. Perdón, no deberíamos de describirnos como eso. Esta mujer, perdón, estoy leyendo algo que no era. Vamos a ver que a pesar de todo lo que estoy comentando, muy poca gente tiene el valor de defender a las personas que aún no han nacido, y que no tienen voz, obviamente. Y esto se está dando el día de hoy, mis amados. Nosotros también tenemos que ver por los encarcelados, que es otro cuarto grupo. Mucha gente en todo el mundo está en la cárcel injustamente. Incluso aquellos que lo están justamente, pues tristemente suelen ser maltratados, suelen ser tratados de una manera inhumana. Si nosotros pudiéramos visitar algunas de las cárceles aquí en México, pues veríamos ese trato tan inhumano con el que son tratados propiamente estas personas. La alimentación no es la correcta, las condiciones de las áreas a donde son confinados, pues están en unas condiciones críticas, paupérrimas, que la verdad no nos gustaría a nosotros estar en una situación así. Pero es gente que desgraciadamente no tiene la capacidad de defenderse, no tiene la capacidad de alzar su voz.
Y la vasta mayoría de estas personas pues no están en condiciones de hablar en su propio favor, mis amados. Es por eso que hay hermanos que actúan como misioneros y van a las cárceles y procuran el bienestar de esas personas. Y es por eso que nosotros también tenemos que apoyar a ese tipo de hermanos que van. Si tú y yo no podemos ir por nuestra condición, porque no seamos llamados a ese ministerio, bien podríamos apoyar a los hermanos, por lo menos en oración, y estar orando por esos hermanos que sí van y que sí levantan su voz para la defensa o para que las cosas se mejoren en la vida de estas personas, mis amados. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a defender a aquellos que no tienen voz, que nos ayude a juzgar correctamente, con un juicio venido del cielo, que no seamos nosotros esas personas con tendencias a juzgar equivocadamente, y que aprendamos, que nos ayude a aprender a defender los derechos de las personas marginadas, de los pobres, de los necesitados. Y de esa manera, mis amados, pues empezar a caminar como lo que Dios dice que debemos caminar como hijos de Él. Amén. Esto nos lleva pues ahora a la pureza y a la proclamación del reino de los cielos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 al 13. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos lleva a tener pureza en nuestros corazones, o sea, a ir en la senda de la santificación, para que de esa manera pues también nosotros podamos proclamar y tener el poder a través de esa condición de llevar el evangelio y de hablar a favor de todas esas personas marginadas y necesitadas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, y aquí está la clave de todo el punto, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mis hermanos, esto es algo glorioso. Dice el apóstol Juan: me quitó el aliento. ¿Ah? Jesús, el Cordero de Dios, pues se alza en el monte Sión con sus 144,000 seguidores, que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre. Estos hombres o estos 144,000 seguidores representan a la iglesia completa que adora toda ella junta.
Recuerden que estamos hablando en términos apocalípticos. Ese número, ¿verdad?, representa en su totalidad a la iglesia de Jesucristo. Las 5 partes de esta descripción constituyen una representación de la pureza completa. ¿Y cuáles son esas 5 partes? Primero, son redimidos de la tierra por la sangre del Cordero. Y ahí estamos tú y yo. E hice un hincapié ahí en la palabra que son los primeros o son las primicias, porque después de ellos vendremos todos los demás después de las primicias, ¿verdad? Entonces, así como ellos son redimidos de la tierra por la sangre del Cordero, ustedes y yo hemos sido redimidos también de esta tierra por la sangre del Cordero. También se han mantenido puros e inmaculados, o sea, que vivieron sin dejar que este mundo los atrapara. No se conformaron a este mundo. Ahora ustedes y yo, después de que recibimos a Cristo, estamos nosotros experimentando esa bendición de que ya estamos procurando no ser contaminados por el mundo. Dice Romanos 12:2 que nosotros debemos de estar renovándonos en nuestro entendimiento, no conformándonos a este siglo, no dejando que este mundo nos arrastre, sino ahora nos estamos reformando constantemente, estamos haciendo en nuestra mente, en nuestra condición, una nueva forma de vida que no nos permite ya estar involucrados con las distorsiones que este mundo está dando. Amén. Entonces, también siguen a Jesús donde Él va. Obvio, dice la palabra de Dios que a donde Jesucristo esté, tú y yo también estaremos. Y dice que son comprados y ofrecidos como las primicias a Dios y al Cordero. También, como escribe el apóstol Pablo, nosotros fuimos comprados por un precio, el precio de la sangre de Cristo. Entonces, entramos perfectamente bien en ese gran número. Y también dice que son gente íntegra, es el 5º número. Dice que no se encontró ni mentira alguna en su boca, pues son intachables. Bueno, desde que nosotros estamos caminando en el Señor, como estamos siendo llevados por el proceso de la santificación, poco a poco de nuestra boca está desapareciendo la mentira. Y poco a poco nosotros vamos a presentarnos también intachables delante de Dios. De nuestra boca ya no tiene que salir mentira, mis amados. Cada vez que estemos en una condición de tener que mentir, que entre ese espíritu de dominio propio en nuestra vida y que nos evite el volver a mentir. Paguemos mejor las consecuencias de decir la verdad. Eso nos va a traer a bendición, mis amados hermanos. Entonces, no es coincidencia que la visión de la iglesia pura pues venga seguida de una visión de proclamación del evangelio eterno. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y es para que lo proclamemos a todas las personas que viven en la tierra, a toda nación, a toda raza, a toda lengua y a todo pueblo. Obvio que muchos de nosotros no vamos a poder salir, y menos ahorita con lo de la contingencia que tenemos, pero sí podemos transmitir el evangelio de Jesucristo. Les he pedido que por favor, si tienen a bien enviar los temas que estamos tratando, reenviar los audios, proporcionar o en darles el link para que se puedan conectar quienes quieran conectarse. Y de esta manera ustedes también están siendo partícipes en el reino de los cielos para promover y para predicar el evangelio de Jesucristo. Este llamado es el llamado a la iglesia, a ti y a mí. O sea, proclamar las buenas nuevas, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y esto viene representado por el primer ángel. Los ángeles segundo y tercero que acabamos de leer muestran aquello de lo que la humanidad necesita ser rescatado. Todos necesitamos ser rescatados de la influencia corruptora, de la gran Babilonia, de la gran ramera, dice en otra escritura, la que hizo que todos nosotros de alguna manera bebiéramos el excitante vino de su adulterio. O sea, el mundo muchas veces nos atrapa a través de esa condición
y no precisamente del adulterio sexual, sino de adulterar la vida de un hijo de Dios, de desviarlo de su camino. Y muchas veces ustedes y yo, desgraciadamente, nos hemos dado como que el permiso de desviarnos de alguna manera. En ese momento lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, regresar a los pies de Cristo y decirle: Señor, ayúdame a caminar en tus caminos. Miren, también tenemos que ser rescatados de la bestia que quiere poner la marca en la frente de todos. La bestia quiere ver cómo vamos a ser atormentados si nos dejamos en esa condición. ¿Cuál es la marca, mis amados? Pues el pecado. A final de cuentas, es la marca del pecado la que todavía quisiera el enemigo que lleváramos nosotros en la frente, que nuestro pecado todavía siguiera prevaleciendo en nuestra vida, que nuestro pecado o el pecado siguiera enseñoreándose de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos la buena noticia de que nadie necesita tener esta marca en su frente. Nadie necesita tener aquí un título de pecador en su frente. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos proclamar la buena noticia de que toda persona puede tener el nombre de Jesús y del Padre marcado aquí en su frente, mis amados. ¿Qué diferencia es, verdad?, entre pecado y santidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, las personas que se santificaban a Dios, que se ofrecían a Dios, siempre andaban trayendo aquí un letrero que decía santidad a Jehová. Y de esa manera ellos pues evitaban el hecho de poder corromperse con los comentarios de otras personas como para jalarlos al desorden. Han visto que mucha gente, desgraciadamente, pues tiene que llegar al punto de hacer un juramento para dejar de tomar. Y andan trayendo su papeleta, ¿verdad? Aquí en su bolsa y les invitan a alcohol. Y dicen: no, es que estoy jurado, mira. Y de esa manera como que les evitan el seguirles incitando a tomar. Bueno, pues en aquellos tiempos el letrero de santidad a Jehová les evitaba que alguna otra persona les dijera: vente, vamos al desorden. Y de esa manera se mantenían en esos tiempos, pues de alguna manera puros, aunque sea exteriormente, porque en la mente a lo mejor andaban trayendo pecados hasta más terribles, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a la perseverancia paciente, a la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 12. Y de esa manera es como nosotros estamos siendo llevados en una clara idea de santificación. Nosotros somos santos, que por estar todavía en este estuche, en este cuerpo físico, de repente cometemos pecado, pero nuestra tendencia legal es a ir en el camino de la santificación y de esta manera ir haciendo el pecado cada vez más a un lado y propiamente ya no seguir conformándonos a este mundo, sino a estar sujetos a los mandamientos de Dios y sobre todo a la fidelidad de Dios en perseverancia paciente. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Cristo todo lo que el Señor quiera traer a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues difundir el mensaje. Pues hay muchísima gente que está muy falta de paz. No hay descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen. No hay paz en sus corazones, no hay paz en su condición. Permítanme tantito. Es que están haciendo ruido aquí y no me sacan de onda. Pero bueno, perdón. Por otro lado, no hay bendición mayor que la de seguir a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, ¿verdad? Entonces, fue lo que sucedió con el apóstol Juan. Él siempre estuvo atento a seguir al Cordero. Y por eso dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Cómo vemos? Ahí es a donde ustedes y yo ya estamos en una condición diferente. Dice: sí, dice el Espíritu, ellos descansarán
de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañarán. Amén. Nosotros ahora en Cristo Jesús somos más que bienaventurados, más que felices, más que dichosos. ¿Por qué? Porque al morir en Cristo Jesús, descansaremos en el momento correcto, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, de todo lo que esta vida nos ha dado en fatiga, en esas tareas fatigosas, en todo lo que de alguna manera nos agobia, nos deteriora, nos lleva en una condición crítica. Pues ahora las obras que hemos realizado en Cristo, pues nos van a acompañar y eso nos traerá a bendición eterna. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser seguidores de Cristo, puros e inmaculados, que seamos gente íntegra, que sepamos que hemos sido redimidos y comprados por un precio, y un precio increíblemente especial, mis amados hermanos, por el precio de la sangre de Cristo. Que nos ayude a proclamar el Evangelio y que de esta manera, ¿verdad?, podamos traer fruto y fruto en abundancia a los pies de Cristo. Y esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a una situación de pureza y oración, a final de cuentas. ¿Acaso tú te estás enfrentando a los desafíos que hay ante tu vida? Pues sí, ¿verdad? Todos nos estamos enfrentando a situaciones muy particulares, unos por un lado, otros por otro lado. Pero bueno, Dios nos enseña a que debemos enfrentar todo lo que venga a nuestra vida con una actitud de pureza y en oración. Y de esa manera nosotros vendremos a una condición en donde cuando oramos recibimos instrucción de parte de Dios para poder transcurrir en esta vida, para que Dios nos dé su protección y nos dé sobre todo la dirección que necesitamos en esa condición de lo que vamos viviendo. Eso nos enseña también a ser dadores alegres, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Tenemos que saber que el reino de los cielos aquí en la tierra necesita de nuestro apoyo directo. Dios quiere que seamos ustedes y yo esos instrumentos para poder seguir proclamando el Evangelio, para que te levantes con esa voz que necesitan los que no pueden levantar su voz, los que no tienen voz para hacerlo, mis amados. Necesita Dios que tú y yo demos de gracia lo que Él nos ha dado, de su amor, porque mucha gente necesita saber del amor de Dios, necesita conocer a ese Dios vivo y verdadero que nos ama de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo para venir a dar su vida en rescate por la nuestra. Y todo esto nos lleva al servicio. Tú y yo tenemos que aprender a servir. Obviamente dentro del servicio, dentro de la dadivosidad, pues está el hecho de aportar hasta la economía que sea necesaria para poder seguir proclamando el Evangelio. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo no cuesta, nos fue dado de gracia. No tenemos que pagar nada, pero la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra necesita caminar con recursos económicos, necesita que tú y yo sepamos ser esos servidores que también aporten al reino de Cristo, amén, al reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos sido rescatados del cautiverio en el que vivíamos, del cautiverio del pecado. Ahora tenemos que aprender a ofrecer en holocausto, como una ofrenda de expiación, como una ofrenda viva, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ha dado, dones, talentos, economía, tiempo, en servicio para los demás. Y de esta manera nosotros vamos a ver cómo el pueblo de Dios crece para la gloria de nuestro Señor. Mis amados, Dios siempre va a bendecir de todas maneras el hecho de que tú aportes para el reino, en servicio, en dar, en entregarte. ¿Por qué?
porque Dios no es un Dios deudor. Dios siempre se ha mostrado fiel a todos nosotros. Y muchas ocasiones tú y yo no somos fieles a Dios. Muchas veces no nos mantenemos puros. Hacemos prácticas detestables, nos contaminamos. Y muchas veces por prestar oído a nuestro entorno, a la gente que nos rodea. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que regresar a la condición de rendirnos a Dios y de hacer lo que nos corresponde. Dios nos ha llamado de una manera excepcional. Dios nos ama de tal manera que Él quiere que estemos en unidad con Él. Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Por lo tanto, nosotros tenemos que pacientemente perseverar en Él en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios en todo momento que nos ayude a ser una iglesia pura. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Que seamos una iglesia que alza su voz en favor de aquellos que no tienen voz. Que seamos esa iglesia que verdaderamente proclamemos el evangelio eterno a las naciones. Y que volvamos a reconstruir la iglesia de Jesucristo. Ahora que poco a poco vamos a tener que regresar a una nueva normalidad, dicen nuestras autoridades, ya le han dado ese título. Pues mis amados, es necesario que poco a poco regresemos a la iglesia de Jesucristo para estar en activo, para volver a ponernos al servicio de Dios, al servicio de los demás. Nosotros no podemos estar pasivos, esperando solamente a recibir y recibir. ¿Por qué? Porque si no, todavía seguimos como esos bebés que todavía necesitamos que siempre nos estén dando. Tú y yo tenemos que crecer. Dice que ya no tenemos que ser como esos niños fluctuantes, que todavía necesitamos leche. Tenemos que ir creciendo, mis amados, para también experimentar la gran bendición de darnos a nosotros mismos, de poder llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones, a las personas. Amén. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, yo les animo a que consideren esto que estamos hablando para presentarnos verdaderamente con pureza y poder en esta sociedad. La pureza que trae el hecho de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y el poder que nos da la gracia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para predicar su evangelio, para provocar cambios, para generar esa vida de abundancia que Dios quiere que todos vivamos. Y hay gente que todavía necesita escuchar del amor de Dios. Y tú y yo somos esas personas que Dios quiere utilizar para proclamar su verdad, para proclamar su evangelio, su amor, su paz. Entonces, sumémonos a esas grandes filas de hermanos que lo siguen haciendo. Si tú lo estás haciendo, gloria a Dios. El Señor te seguirá recompensando. Recuerda que todo el trabajo que podamos hacer para Dios nunca será en vano. Siempre va a traer la bendición del por qué y para qué Dios nos envió a realizar tal o cual trabajo. Y en el nombre de Jesús nosotros un día vamos a escuchar: bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas van a ser las palabras más maravillosas que escuchemos un día de labios de nuestro Dios Todopoderoso. Entremos al gozo de nuestro Señor desde este momento, obedeciendo, siendo perseverantes en paciencia y haciendo lo que Dios nos está instruyendo día a día. Seamos hacedores de la palabra, mis amados. No solamente escuchemos, porque muchas veces por aquí nos entra y por acá nos sale y de nada sirve. Dios quiere que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Si tú estás siendo inquietado por el poder del Espíritu Santo a participar en la obra, en el ministerio, súmate. Yo sé que Dios lo ha puesto en tu corazón porque Él sabe qué talentos puso, qué dones ha puesto en tu vida, con qué es con lo que tú vas a poder participar en el reino de los cielos, con pureza y con poder. Entonces de esa manera nos sumamos y venimos a ser esa parte del engrane que sigue manteniendo activa la iglesia de Jesucristo.
Si tú estás siendo llamado a aportar recursos económicos, a aportar tus diezmos, a aportar tus ofrendas, hazlo con gozo en tu corazón, con alegría en tu corazón. Dice el apóstol Pablo, no lo hagas como por necesidad, como para las doctrinas falsas, esas doctrinas equivocadas que te dicen, si tú aportas 1, Dios te va a devolver 100. Mis amados, nosotros no predicamos ese tipo de situaciones de la prosperidad, entre comillas. Nosotros predicamos el hecho de que si Dios te ha bendecido y tú estás llamado por parte de Dios en tu corazón, sientes ese deseo, ese anhelo de participar en el reino de los cielos a través de las finanzas, lo hagas, pero no con la idea de que si yo doy, obligadamente Dios me tiene que dar. Dios ya te dio, solamente es una acción en donde tú muestras tu gratitud y muestras tu alegría por ser partícipe del reino de los cielos. Es de esa manera. Entonces, tú estás llamado a diezmar, a ofrendar, a apartar tus primicias, a hacer ofrendas especiales. Hazlo con todo tu corazón y vas a ver que la verdad vas a poder visualizar de una manera más detallada cómo Dios te ha bendecido hasta este momento, cómo Dios te ha provisto hasta este momento. Y entonces lo haremos de la manera correcta, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, se sigue abriendo la iglesia, al Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, para los que quieran tener el culto presencial, acompañarnos el domingo en punto de las 10 de la mañana. Quienes todavía no puedan, porque sus condiciones, que sea porque por la edad, por alguna situación de enfermedad, los niños ahorita pues todavía no pueden reunirse, no porque nosotros no queramos, sino por instrucciones de la autoridad. Todavía los niños no tienen la situación de poder reunirse. Entonces yo les pido que por favor comprendan esa situación, pero quienes puedan y quieran, los estamos esperando ya en la iglesia para reunirnos y para sumarnos al gran coro celestial, seguir ejercitándonos. Quienes no puedan ir a la iglesia, pues lo que les estoy pidiendo es que nos unamos en punto de las 10 en la transmisión en vivo, para que de esa manera pues nos unamos a ese gran coro celestial y estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo tiempo. Porque muchos me pueden decir, no, pues es que yo me uno a las 3 de la tarde. La idea es que estemos juntos en ese sentir, en ese espíritu. Y de esa manera, pues adorar a nuestro Dios Todopoderoso como Él se lo merece. Con pureza y con poder. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad?